Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, muy orgulloso de lucir la camiseta de la selección de Ecuador, luego de que ha hecho un brillante desempeño nuestros muchachos, la mayoría afroesmeraldeños, afroandinos, que nos han mostrado sus capacidades, su imaginación, su creatividad, su destreza frente a en la más difícil competencia futbolística del mundo, la clasificación a los mundiales que se da en América Latina, en América del Sur. La eliminatoria de América del Sur es la más difícil del mundo, porque no solamente que es una competencia entre técnicas e imaginación y creatividad de los entrenadores y de las escuelas futbolísticas, sino que se compite a 0 metros a nivel del mar y a 3.000 metros, 3.800 metros, 3.200 metros a nivel del mar. Es decir, se compite en llano y se compite en la altura. Esto hace, por supuesto, que sea una competencia terriblemente difícil. Además, es una competencia donde hay equipos que son de mayoría afro, como el equipo ecuatoriano, equipos de mayoría blanca, como el equipo argentino, equipos de mayoría mestiza, como los equipos chilenos, los equipos peruanos, eh, los equipos bolivianos, mestizo indígena. Y entonces es una competencia donde hay toda una diversidad, no solamente geográfica, sino racial, cultural y todo eso. Bueno, cultural no tanto, porque todos nos entendemos en español o en portugués, y cuando alguien dice una mala palabra en el campo, todos se entienden. No es como cuando se juega entre Francia y Alemania, que posiblemente algunos jugadores no saben ni lo que dice el jugador del otro equipo. Pero aquí, cuando algún jugador dice alguna cosa en el otro equipo, la cosa salta la chispa y nos conmueve, porque este mundial nos conmueve y estas clasificaciones nos conmueve porque vivimos la alegría y la tristeza de los países, de la gente de otros países. Ahora pues vemos que Ecuador le goleó a Colombia y claro, los colombianos decían, ustedes saben que no hay mejor latinoamericano para exagerar algo que un colombiano. Pues si alguien tiene que exagerar algo y decirlo de una manera jocosa, es el colombiano. Y si le duele algo, pues se lo va a gritar y se lo va a gritar. Y si tiene que vivir la euforia, lo vive como su música, con toda la explosión y el vigor que tiene. Y entonces, cuando nosotros vemos y sentimos lo que le pasa a Colombia, que es lo mismo que le pasa a Ecuador, porque no somos diferentes, ¿no? O sea, la diferencia que tenemos entre colombianos, peruanos y todos los latinoamericanos es la que nos quieren enseñar los gobiernos y los ejércitos. De ahí nosotros no podemos entender por qué estamos separados si somos la misma, como se dice, chola, con distinta fachada. Eso es todo. Y entonces este campeonato es eso, es una especie de pelea entre primos y hermanos que, bueno, no termina en violencia, sino que termina en un abrazo, en un llanto, en una celebración. Y eso es lo maravilloso de las eliminatorias latinoamericanas. Por eso luzco esta camiseta. Pero hoy también quiero hablarles acerca de cómo estamos asistiendo, ustedes y yo, y todo el mundo, al fin del último imperio blanco cristiano de Occidente. Los imperios blanco-cristianos de Occidente pues empezaron con los griegos, luego le siguieron los romanos, luego vinieron todos esos imperios europeos y ellos, por cierto, lograron consolidar un imperio blanco fuera del territorio europeo que fue Estados Unidos. Estados Unidos fue el imperio blanco más poderoso del mundo fuera del territorio europeo. Pero al mismo tiempo los europeos crearon un
podríamos llamar, no imperio, pero sí un gran territorio colonial, donde se unieron, donde crearon una unidad antropológica que se llama América Latina. Y en esa unidad antropológica llamada América Latina, lo que prima pues es, ustedes saben, no hay discusión, prima las lenguas latinas, no las lenguas ni sajonas, ni eslavas, ni vikingas, ni, eh, ni arias. Lo que prima son las lenguas latinas. ¿Cuáles son las lenguas latinas? Francés, portugués y español. ¿Y de dónde vienen las lenguas latinas? Vienen originariamente de Roma. Y entonces se creó un gran territorio en América donde las lenguas latinas, el español, el portugués y el francés, pues tuvieron y se conservan y se mantienen y son el núcleo social de identidad de estos países. En este núcleo social creó, como hemos dicho, un mestizaje, porque a diferencia de lo que sucedió, donde primaron las lenguas sajonas, arias, eslavas, vikingas, donde en ese lugar lo que primó fue el racismo. Ahí recordemos la Segunda Guerra Mundial con Hitler y su racismo. Recordemos la colonización de los Estados Unidos, el exterminio de Andrew Jackson a todos los indios que podía. Les odiaba a los indios como odiar a la peste, a la enfermedad. Entonces, de ahí nace que nosotros los latinoamericanos seamos una unidad antropológico sociocultural que ahora, en este momento, se confronta directamente con el, um, con el imperio norte, el último imperio blanco cristiano de Occidente, rico, que es Estados Unidos. Esta confrontación nos lleva a que los cristianos, como ustedes saben, pues eran gente pobre de Israel que luego logran ser imperio y crean un imperio que se llama el Imperio Bizantino, y este Imperio Bizantino luego se traslada todo su poder a España. España a su vez eh, compite con Alemania, con Inglaterra, con Francia, que eran territorios no latinos, eran territorios arios y sajones. Arios porque los germanos, francos, lombardos no vinieron de Europa, no son europeos, son del norte de la India, son arios, son de Afganistán, de Persia, eran arios que migraron a Europa y luego ellos se tomaron estos territorios con el nombre de godos, visigodos, germanos, francos, lombardos. Y ellos derrotaron al Imperio Romano y crearon una área especial dentro de Europa que que no logró de todas maneras tomarse toda Europa, porque los latinos, es decir, los italianos, los venecianos, los españoles, los portugueses, se separaron y se fueron por otro lado. Se crearon entonces dos religiones a su vez en Europa. La una era la religión católica, que la mantenían los latinos que llegaron a América, y la otra la religión protestante. Muchas religiones protestantes, pero por supuesto Calvino y Lutero fueron los generadores, los creadores de otra religión católica, la religión protestante, y por supuesto Enrique VIII creó otra religión que se llama los anglicanos, y de los anglicanos y en Inglaterra nacieron todas las clases de religiones que ustedes puedan imaginar. Séptimo día, esto, y en Estados Unidos se fueron y se multiplicaron aún más con los mormones, bueno, infinidad de religiones cristianas, todas cristianas. Ahora, la diferencia estuvo en que estas religiones cristianas tuvieron una particularidad. La particularidad es que ellas, las religiones cristianas, hicieron culto al sufrimiento. Increíble. Hablan de amor, pero en realidad es un culto al sufrimiento, la crucifixión de Cristo. ¿Qué más quieren ustedes? Además, todos los santos y los mártires de la Iglesia Católica son individuos que han sufrido y han vivido el sufrimiento en carne propia, y ellos han
son los que inundan las iglesias cristianas. Entonces hicieron un culto al sufrimiento. Pero además, las iglesias cristianas, en general las dos, hicieron un culto al oro, a la riqueza, al dinero. Por eso el- su obsesión cuando llegaron a América era buscar oro. Los indígenas pensaban que el oro era lo que comían los caballos, porque como veían que la cebada y el trigo que comían los caballos eran doradas, entonces eso debe ser oro. Y entonces los españoles quieren oro para darles de comer a los caballos y los caballos son su arma fundamental. Esa fue la mitología, especialmente en el mundo andino, de el oro. ¿Cómo entender? Porque el oro en América Latina, en especial en el caso de los incas, era el sudor del dios Sol, que cada ser humano lo recibía, lo encontraba en la tierra y lo guardaba para sí. Por supuesto, tenían que darle una parte al, al emperador de los incas, al inca, porque él era pues el hijo del sol y tenía derecho sobre el oro del mundo. Pero no tenía un valor de cambio, no era dinero, pero los españoles lograron convertir, los europeos convirtieron el oro y la plata en dinero. China fue la primera que convirtió eh, la plata en dinero, en valor de cambio, y los españoles, los europeos, convirtieron al oro en valor de cambio. Y eso les obsesionó. Entonces, los cristianos que vinieron acá llegaron con una obsesión psicológica, hacer dinero, hacer oro, buscar oro. Y, por supuesto, conquistaron América Latina, pero finalmente esa riqueza se ha ido a concentrar fundamentalmente en Estados Unidos, mientras que el resto de América Latina vive una explosión de la pobreza. El imperio occidental, como ustedes ya han visto y hemos analizado, es en sí un culto al oro y al dinero que fundó su poder en base a la conquista, a la colonización, pero que después generó movimientos independentistas y, por supuesto, la civilización occidental también se fundó en el desarrollo del comercio global, la industrialización y, como consecuencia de eso, la, la cultura occidental creó lo que se llama la guerra industrial y la guerra comercial, que es la que vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y la que estamos viviendo ahora entre China y Estados Unidos. Nos toca entonces ahora entender cómo estamos inmersos en un problema en el que esta cultura occidental a su vez produjo la industrialización, el comercio, pero generó lo que se llama el cambio climático, la explosión de la pobreza, la presencia de las epidemias como la que estamos viviendo y los puntos neurales con los que hemos enfrentado son que la cultura occidental nace de una confrontación en Bizancio de cristianos, mongoles, arios y musulmanes, de donde nace Turquía, donde queda Turquía, pero al derrotar España a Bizancio, a, perdón, a los otomanos, se convierte en la primera potencia mundial. Luego, al derrotar a Inglaterra a España, cuando España quiere invadirla, se convierte a su vez en la primera potencia mundial. Y cuando Estados Unidos triunfa en la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la primera potencia mundial. Pero se crea una confrontación, como volvemos a repetir, entre los estados latinos que se originan en Venecia, España y Portugal, que conservan la tradición romana, el latín, como lengua base, y la cultura latina, frente a los estados anglo-arios, que son Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y esta es la confrontación que estamos viviendo en este momento. Y, por supuesto, todavía hay estados que son blancos y tienen un gran poder, por ejemplo los vikingos, los escandinavos, que siguen siendo un gran poder, los eslavos, Rusia y todos los países de Europa del Este, algunos de ellos como Bulgaria, Polonia, República Checa, son eslavos y ellos pues siguen siendo un gran poder. Pero lo importante en este momento es que estamos asistiendo al fin del último imperio blanco cristiano de Occidente, que es Estados Unidos. Y la, los que lo confrontan de manera más total son, por supuesto, el poderío chino, que no hay nada que hacer. China es el imperio
más viejo de la historia de la humanidad y el único imperio que no ha invadido nunca a ningún otro territorio, y la recuperación territorial de lo que son los territorios que fueron antes de España y que lo vamos a analizar en la siguiente charla. Muchas gracias.